Hola, hola, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor un día más por estar en su programa Día a Día, organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, en su espacio La Entrevista de la Semana. Quiero que vean este video. Hola, hola, le había saludado y espero que ese video pueda de servirle y ser de gran bendición para usted. Como Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, nos interesa poder también llegar a aquellos que tienen un espíritu también de servicio y que quizás el día de mañana quieren ser parte también de nuestra comisión. En esta hora no estoy solo, me encuentro con un entrevistado muy especial. Quiero presentarles al obispo Marcos Zárate, quien también es pastor y director académico de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. ¿Cómo está, pastor Marcos? Bien, gracias por invitarnos. Hacemos bien en estar un tiempo juntos. Amén. Les decía, él forma parte también de nuestro equipo. Hoy día vamos a estar hablando bastante sobre lo que es la capellanía, sus funciones, sobre lo que es la misión y la visión que tiene la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Hasta aquí hemos tenido entrevistados donde hemos estado hablando de diferentes cosas en diferentes áreas y ámbitos, pero hoy día queremos enfocarnos principalmente de la capellanía. Pastor Marco, yo sé que usted ha estado en otros programas, como en De País también, que saludamos a los pastores de De País, pero le conocemos, a lo mejor no todos le conocen mucho. Queremos que nos hable un poquito de usted, casado, los hijos, no sé, su labor académica, cómo se fue formando, a qué edad conoció al Señor. Conversen un poquito de eso antes de entrar de lleno al tema. ¿Okay? Bien, gracias por preguntar. Primero, pues soy hijo de un pastor, soy el cuarto hijo de una familia pastoral que ha sido misionológicamente activa, así que vivimos nuestra infancia en el campo de misiones. Nacimos en Chile y nos criamos en Centroamérica, así que estuvimos en Costa Rica un par de años, luego en Honduras, en Tegucigalpa, Honduras, ahí estuvimos también algunos años, luego viajamos hacia la ciudad de Panamá y en Panamá prácticamente vivimos la etapa ya juvenil adulta y por estas razones de trabajo y de estudio la iglesia empezó a hacer estos cambios y la familia empezó a volver hacia Santiago de Chile. Llegamos a Santiago, en este afán de servicio continuamos en el periodo con nuestros padres, fuimos formados en realidad en este campo de misiones y en la plantación de iglesia, a donde iban nuestros padres, se establecían iglesias y nosotros como hijos éramos literalmente alumnos de todas las clases, colaboradores en todas las tareas, éramos los que limpiábamos las carpas, porque cuando fuimos a esos lugares no habían templos, habían carpas, así que teníamos que aprender a hacer la idea de servicio. Y posteriormente, bueno, Dios tenía un plan distinto para nosotros. Cuando llegué a Chile, evidentemente, bueno, no había vivido en Chile, no tenía el conocimiento de que era chileno,
pero no tenía la forma de vida ni la educación. Entonces, por un tiempo estaba inquieto, quería volver hacia Centroamérica, hacia Panamá, particularmente donde había vivido toda mi juventud. Pero Dios tenía un plan distinto. En este proceso de servir a la iglesia y de avanzar, bueno, el Señor me propuso una mirada distinta. Puso en mi camino a Estela Geise, que es mi esposa. Con ella estuvimos una cercanía en un campamento de iglesia. Y en este campamento en la playa nos conocimos, conversamos, luego tuvimos un acercamiento, anduvimos pololeando, como se establece, dos años antes de casarnos. Y después que nos casamos, hoy día, en este año, cumplimos 42 años de casados, ¿ya? Hemos tenido 3 hijos. El primero de ellos falleció, ya, Andrés. Y tenemos 2 hijas más, las 2 casadas ya con hijas. Una vive aquí en Santiago, la otra vive en Punta Arenas. Tengo 3 nietas y estamos esperando el 4º nieto o nieta, no sabemos, pero mi hija mayor está esperando bebé ahora. Esto implica que la familia ha crecido. ¿Cómo crecimos en el ministerio? Crecimos desde la niñez. Nuestro llamado fue a muy temprana edad. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo como a la edad de 9 años. El llamado de servicio al Señor lo hemos tenido prácticamente desde que tenemos memoria en las tareas, pero ha sido confirmado en distintas etapas. Y puedo decir algo sobre el llamado así breve. Fue en un campamento muy especial para mí, en Honduras, en un valle donde había mucho bosque, y ahí había un predicador que la iglesia había invitado y estaba hablando sobre dar la vida en servicio por Cristo. Y entonces, claro, yo era un poco inquieto, evidentemente, como todo joven, pero yo entendí lo que él estaba diciendo y yo quise pasar. Pero como había tanta gente no me dejaban pasar, así que yo me di toda la vuelta y me metí igual a donde estaba la fogata esta. Y la clave era que cada uno tomara una rama que simbolizaba nuestra propia vida. Y entonces el hombre que predicaba decía, bueno, usted va a hacer un compromiso con el Señor de servicio. Y de la misma manera como se quema esta rama en el fuego, así se va a quemar su vida sirviendo al Señor. Ya, y eso a mí me llegaba hasta el corazón, pues. Así que, bueno, yo pasé y mire, tiré la rama igual que todos, y quizás con cierta inocencia porque todavía era una persona joven, ya era juvenil. Y dejé eso en la presencia del Señor, y luego fue tanta la presencia del Señor que sentí que yo volví a hablar en lenguas y volví a tomar cosas que uno a veces no toma en cuenta, que esta había sido una experiencia antes, pero en el campamento ese fue como una renovación en el Señor. Ahora puedo decirlo, en aquel entonces fue una experiencia distinta, ¿ya? Y bueno, cuando la iglesia empezó a crecer, también nos fuimos involucrando, como le digo, en las tareas propias de la plantación de iglesia. Y esto fue generando en nuestro corazón un llamado al servicio del Señor, ¿ya? Ahora, no era el lugar. Fíjense de que cuando estábamos en Costa Rica pensamos que ahí no íbamos a quedar y no, nos cambiaron. Cuando estábamos en Tegucigalpa y la iglesia empezó a crecer y ya se formó, nos cambiaron. Estábamos en Panamá, nos cambiaron a Chile. Y estando acá recibí una propuesta. Nosotros entramos a estudiar en el Seminario Teológico Cuadrangular primero. Graduamos, nos egresamos del lugar y abrimos una obra. Cuando en nuestro primer año de casado nosotros abrimos una obra en Vicuña Maquena, en Santiago de Chile, paradero 22 de Vicuña Maquena, y comenzamos en una escuela. En esa escuela el director era una persona que creía en Cristo, pero no se congregaba, pero aceptó prestarnos el lugar. Y ahí Dios nos permitió abrir una obra y como eso empezó a crecer rápidamente, recibimos después una invitación
para ir a estudiar al Seminario Ministerial Sudamericano en Buenos Aires. Entonces, tomamos la decisión de salir y nos incluimos en el seminario y también aceptamos participar con la Iglesia de Dios en abril del año 1990, aunque nuestro ministerio había comenzado en el año en 1983, ¿ya? Entonces teníamos como 7 años pastorales antes de cambiarnos hacia Argentina. Cuando llegamos a Argentina, bueno, el Señor nos permitió participar en una plantación de iglesia otra vez. Y ahí el Señor hizo una obra milagrosa, construimos un templo, levantamos una congregación, luego fuimos supervisores de área, de distrito, en el sector. El sector era muy amplio, así que dividimos la zona en dos. En una quedó otro chileno, ya, Hugo Acevedo, y en la del sur quedé yo. Y ambos fuimos los primeros que tomamos esta participación en esta zona. Y ahí el Señor nos bendijo. Logramos crecer, aumentamos la obra del Señor participando en ella. Y finalmente el Señor nos permitió salir de Argentina y fuimos invitados a seguir estudiando a un nivel superior. Ya habíamos sido egresados del cuadrangular, luego estudiamos un bachillerato en Argentina y una licenciatura, y ahora nos fuimos a Ecuador a estudiar una licenciatura superior en teología y también después una maestría en arte de estudio teológico. Así que aceptamos y nos fuimos a Ecuador. Después de 11 años en Argentina, viajamos a Ecuador. En Ecuador tuvimos la oportunidad de pastorear en Solanda, el lado sur de Quito. Ahí tomamos una congregación base de una casa y nos cambiamos a un salón, arrendamos un lugar que antes era una sala de baile, la cambiamos, limpiamos, pintamos, sacamos todos los espejos que habían allá y conseguimos sillas prestadas porque no teníamos, así que le pedimos al seminario que nos prestara sillas y así comenzamos la obra de ese lugar. Y se levantó una iglesia en el barrio Solanda. Y posteriormente, una vez que se cumplió el periodo, egresamos, y luego mi esposa también egresó como licenciada en teología, y tomamos la decisión, bueno, tuvimos una disyuntiva. Esta disyuntiva es que tuvimos muchas ofertas de trabajo. Una de ellas era irnos a trabajar en el seminario en Filipinas. Nos gustó la idea de hacer este trámite y empezamos a caminar hacia esa dirección, y en ese proceso nos dieron una invitación para trabajar en Guatemala, en Quetzaltenango. Y también había una propuesta de la Iglesia Cuadrangular Internacional, había hecho un programa con Global Easy, una universidad en Springfield, en Estados Unidos, que quería hacer un ala en español, pero no tenían una persona acreditada en el tema. Y así que yo postulé y quedé. Y entonces, ante esta posición, decidimos trabajar con ISI. Y ellos nos propusieron volver a Sudamérica, y claro, dentro de los países que nos propusieron fue Argentina y Chile, y nosotros habíamos estado en ambos países, pero como nosotros habíamos estado muchos años sin familia, siempre con los hermanos de la iglesia, pero no con los tíos, ni primos, ni hermanos, y mis padres estaban un poquitito enfermos ya, y entonces decidimos volver a Chile para colaborar con ellos. Así volví a Chile. Volví para establecer un programa de educación y nos habían desafiado, nos habían dicho que la universidad, para poder mantener ese programa, teníamos que llegar a 500 alumnos. En realidad nunca llegué a 500 alumnos. Lo que sí hice fue recorrer ciudad por ciudad, iglesias conocidas, de conocidos, y fui formando alumnos y llegamos a tener 360 personas, pero como no logramos la meta, se cumplió el periodo, así que tuvimos que entregar todo de nuevo hacia la universidad, en este caso, y las iglesias que fueron beneficiadas con los programas volvieron a sus institutos locales, ¿ya? Y de esta forma, bueno, entré en una situación personal
que al renunciar volví de Estados Unidos después de entregar todos los cargos y quedé en el aire. Dije, ¿y qué hago ahora? Y pensamos un poquitito y nos incorporamos a la Iglesia de Dios en Chile por primera vez en octubre de 1914, o sea, 2014, perdón. Así que desde esa fecha hasta hoy hemos trabajado con la Iglesia de Dios en Chile, de la cual tengo encargo como obispo. Ya he hecho todos los exámenes ministeriales, nunca nos hemos saltado los procesos, así que cumplí con los exámenes y a través del tiempo nosotros adquirimos la connotación de un ministro ordenado y después un obispo ordenado. En la parte académica ostentamos un doctorado que tiene que ver con, primero, un trabajo de investigación, un PhD, a través de un convenio con SAT de Sudáfrica. El Seminario Ministerial Sudamericano tenía convenios y a través de ellos me abrieron el espacio para participar de este curso. Este curso no lo terminé. Comenzamos una tarea de investigación que me apasionó. Realmente la investigación y el trabajo me llevó a sondear áreas que estaban en mi corazón, pero no las tenía totalmente desarrolladas. Y en esta investigación hubo un cambio de parámetros. Para que el programa se sostuviera teníamos que permanecer un número X de alumnos, y como algunos alumnos se fueron retirando del programa, quedamos menos de la cantidad necesaria y por lo tanto se nos ofreció hacer un cambio y asumimos un compromiso con la Universidad Lee College de Cleveland, que es de la Iglesia de Dios, y ellos tienen un ala teológica que se llama Seminario Teológico Pentecostal. Y con ellos, entonces, estamos terminando un doctorado actual que se llama Doctorado en Ministerio. Así que ahí tiene un resumen global de toda mi vida en pocos minutos. Amén. Bueno, de esta manera conocimos, hemos ido conociendo más la labor y la función del pastor Marcos Zárate. Sabemos que es un hombre, los que lo conocemos, sabemos que es un hombre preparado, un hombre instruido en la palabra del Señor, y es por eso que la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, en conversaciones con él, por supuesto, y en un acuerdo que llegamos, él recibió como director académico de la comisión. Quiero hacerle algunas preguntas con respecto a la Comisión de Capellanes. Bien. Y en este trato de cuál es la misión y la visión de la Escuela de Capellanes, ¿cómo se alinea el programa académico con las necesidades actuales de las comunidades a las que sirven los capellanes? Bien, quiero primero decirles que cuando uno va a hacer una tarea local requiere tener algún tipo de formación, no es solo querer servir. Si usted va a enseñar Biblia, tiene que haber estudiado Biblia para enseñar Biblia. Si usted quiere servir, tiene que conocer la labor que va a hacer. Entonces, ¿qué ha pensado esta experiencia de los capellanes? Primero, entender que la capellanía es una forma de servicio público, ya que Dios llama a las personas y que en este compartir con el otro es atender sus necesidades. Cuando la Escritura dice que tuve hambre y me disteis de comer, o estuve enfermo y me visitasteis, y dice, ¿cuándo lo hicimos? Y bueno, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Entonces, esta es una tarea de capellanía. La capellanía tiene que ver con tomar actitudes para poder asistir al otro que está en una actitud más vulnerable y quizás más delicadamente con necesidad, no solo intelectual, y que aquí habría que hacer un alto, mire, para entenderlo. La capacitación tiene que ver con esta forma de explicar el Evangelio. Cuando uno pretende decir que quiero hablar de Cristo para que la gente acepte al Señor, no debo de olvidarme de que las personas están en un contexto social, político, económico y educativo que envuelve a una persona. Entonces yo no puedo solo pensar que va a recibir a Cristo. Un ejemplo, una persona va a visitar a una persona que está enferma
Pero cuando llega se encuentra que la persona está postrado y no puede ir a buscar un vaso de agua, o no tiene la capacidad para ir al baño, o no tiene. Entonces uno no se puede quedar con la idea de que, bueno, voy a orar por ti, voy a tener que hacer algo más que hacerlo. Entonces siento que la necesidad va más allá que la predicación o la oración. Entonces tengo la necesidad de aprender a ser sensible al dolor ajeno. Y me encuentro con una realidad de que la evangelización, de acuerdo a la Facultad Teológica Latinoamericana, FTL, ellos dicen de que la evangelización tiene que ser de manera integral. ¿Qué significa que sea de manera integral? Que tiene dos mandatos. El mandato espiritual, que es orar, que es ministrar a la persona en su necesidad, y dos, es el mandato social, que es cubrir su necesidad. Es decir, tiene hambre y dale de comer. Está desnudo y cubre su desnudez. Ya está enfermo y la visitaste. Es decir, tú no solo vas a orar y vas a hacer también la función social. Entonces, estas dos ideas, espiritual y social, se juntan. Y ahí se habla entonces de tener una expresión integral, ¿ya? Y el capellán debe aprender ambas cosas. ¿Por qué razón? Porque cuando es el que interactúa con la necesidad de las personas, es la persona que ve y es conmovido por el Señor a hacer algo por ese que está en necesidad. Y por lo tanto debo de entender que no solo debo de predicar, tengo también que hacer algo en lo social al respecto de esta persona. Entonces, la capacitación de la que hablamos es entender nuestro contexto. A ver, veamos un poco esto. Resulta de que para entender mi contexto, yo tengo que saber dónde estoy ubicado, con quién estoy trabajando, cuáles son las necesidades que hay, y tengo que ver cuáles son mis recursos y qué puedo hacer con ellos, y después tengo que distinguir entre lo que es necesario de lo que es urgente y tomar una decisión. Evidentemente, lo urgente tiene prioridad. Así que voy a tener que decir todo es necesario, pero a veces hay que atender las cosas que son más urgentes en la vida. Entonces, esta orientación o la visión de la capacitación en la capellanía es enseñarle a la persona a reconocer su contexto. Menciono alguna idea por ahí, ¿ya? ¿Reconoce usted, por ejemplo, de que ante la modernidad que tenemos, la tecnología, las generaciones vienen con toda la información ya recabada, y que no es como la gente de 20, 30 años atrás que tenían que andar consultando un diccionario o una razón? Ahora aprietan el Google y saben al tiro todo. Y hay gente que tú estás predicando y ellos están verificando que es verdad lo que tú estás diciendo, ¿ya? Y quiero contarle, esta es una característica de esta etapa postmoderna. Porque anteriormente, cuando no habían estos adelantos, si alguien llegaba a tener un televisor o tenía un celular, era alguien pudiente y uno lo veía como algo moderno. Hoy en día todos tienen televisores y todos tienen celulares, computadoras. Entonces ahora ya no es algo moderno, es algo necesario. Y entonces ahora estamos pasando de esta etapa y estamos en una etapa postmoderna. Y en esta etapa postmoderna hay que entenderla. La gente que estamos visitando tienen otro tipo de entendimiento social, otro tipo de economía, ya tienen otro tipo de comodidades. Entonces ya no entienden la palabra del Señor de la misma manera, ¿ya? Un ejemplo al medio para entender, para aplicar. Cuando Jesús salió de Nazaret y se fue a ver a la mujer Sirofenicia, ¿recuerda eso? Fue hasta allá a Tiro, cuando uno no lo dimensiona a primera historia, a no ser que tome un mapa y vea dónde está Nazaret y dónde está Tiro. Y se va a dar cuenta que hay 80 kilómetros aproximados en distancia. Y Jesús viajó 80 kilómetros a pie, porque no había otra forma para hacerlo, solo para atender a una persona, y luego volvió, ¿ya? Entonces, esta es una actitud de capellanía, que el capellán no está midiendo la fuerza sobre sí mismo, sino está pensando en ayudar al que está en necesidad. Si uno pensara en uno,
no haría la tarea que hizo Jesús, que se despojó a sí mismo por el bien de nosotros. El capellán también debe de asumir esta característica de ir en pos del necesitado sin ver a sí mismo a veces esta condición humana, de que a veces nosotros decimos, pero puedo ir, pero está tan lejos, y quizás le pongo peros al tema. Pero la otredad, es decir, el servir al otro, esto es lo que debe de aprender en el contexto el capellán, que no es la distancia, es la necesidad de la persona la que nos mueve. Que no es que yo soy capaz, no, es el amor de Dios que Dios infunde en nuestro corazón por el bien social del otro. Entonces, la visión es entender mi contexto y entender la misión que Dios nos da a cada uno de nosotros. A ti también te está dando la oportunidad. Este trabajo de servicio, este ministerio de la capellanía, es un poco sacar a la iglesia, salir de la iglesia, salir más bien del templo, de las 4 murallas, salir afuera para desarrollar el trabajo de la capellanía, porque tiene que ver y tiene mucha relación con el servicio, principalmente con aquellos que lo necesitan, ¿cierto? Entonces, aquí se genera una diferencia en este llamado de lo que podría ser de repente, no sé, un pastor a un capellán. Bien, es una pregunta que requiere reflexión. Primero, entender de que la palabra iglesia, eclesia, tiene que ver con personas que estábamos fuera del propósito de Dios y hemos sido invitados a ser parte del propósito de Dios. Estábamos lejos, pero ahora somos cercanos en su obra. Entonces, esta asamblea de sus llamados representa la eclesia o iglesia. Y la iglesia ahora somos todos nosotros, las personas, no la congregación. Porque el Espíritu de Dios vino a morar a nuestro corazón y ahora somos templo del Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:19. De modo que está hablando de que la invitación que Dios está haciendo es que nos involucremos en el servicio, ¿ya? Sería bueno entender de que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la tarea del capellán? Servir y aún dar su propia vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seguidores de Jesús. Porque no solo somos personas que queremos hacer un bien social, no nos interesa solo lo social. Acuérdense que nuestro servicio tiene que ser integral. Por un lado, llevar personas a Cristo y por el otro, atender la necesidad de la persona. Entonces, sin duda que la invitación que Dios está haciendo es que nos involucremos en el hacer, ¿ya? Ahora, no tengo que sacar a la gente de la congregación para hacer esto, sino tengo que invitar a la congregación a involucrarse en el atender la necesidad personal y social de tanto del Señor como de afuera. Un ejemplo. Cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, ¿ya? Dice, teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Teniendo favor no era solo con ellos, no era solo con la iglesia, sino con los de afuera también. ¿Cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Cómo verán el amor de Dios si no hay quien extienda la mano en tiempo de caótico, de crisis o de enfermedad? Entonces yo tengo que entender que el capellán debe de formarse con un espíritu bíblico y también con un espíritu social de querer hacer las cosas para honrar al Señor. No es solo por mostrarse que hace algo socialmente. Si la persona no incluye al Señor en el camino, es una buena obra, pero no es la capellanía bíblica. La capellanía bíblica incluye al Señor en todo lo que yo hago. Así que tengo que involucrarme. Ahora, lo que tengo que entender que la iglesia tiene que estar llena de personas, la asamblea, de la congregación, debe de brotar muchos obreros en su mies y cada obrero va a ejercer áreas de capellanía. Ahora, el capellán que se separa de la iglesia para hacer una labor externa, más hacia afuera que hacia adentro de la congregación, gloria a Dios, también es un llamado que el Señor hace. Usted puede recordar que en los tiempos de necesidad de
de Jerusalén, cuando había una gran hambruna, Pablo recibió ofrenda de las iglesias y no de una zona rica, sino justamente de Macedonia, y fue recolectando para llevar la ofrenda hacia esta necesidad que existía en Jerusalén. Entonces, ahí hay una acción de capellanía. ¿Ya? Voy y busco ayuda para poder servir. Entonces, ahí vemos a Pablo haciendo una labor de capellanía. No tenemos que andar buscando grandes instrucciones. Tenemos que disponernos a servir y aprender a hacer las cosas correctamente. Debemos de aprender a educarnos, eso sí. Amén. Qué interesante es aprender un poquito más de este ministerio y de este trabajo de capellanía. Vamos a ir a un momento musical. Vamos a gozarnos con esta hermosa alabanza. Ahí viene el Nazareno, su presencia está cayendo. Ahí viene con poder, ahí viene el Nazareno. Cuando Jesús vino al mundo para librarte del pecado, derramando de su sangre en el Calvario de la cruz, Él quiere liberarte y quiere rescatarte del pecado, de la muerte, y darte la salvación. Ahí viene el Nazareno, su presencia está cayendo. Ahí viene con poder, ahí viene el Nazareno. Los enfermos van sanando, su poder glorificando, su espíritu desciende, desciende con Jesús quiere levantarte, tu cuerpo y alma sanarte, y deja que Él te llene, y abre tu corazón. Él quiere restaurarte, su poder manifestarse. Él está desesperado
Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Bueno, sí, agradecemos al Señor esta linda instancia de poder estar compartiendo con el obispo Marcos Zárate, quien es director académico de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. En este su espacio, la entrevista de la semana. Quiero decirle que también contamos con apoyo de la Fundación CENAF. Fundación CENAF lo puede encontrar ahí en www.cenafchile.com. Ellos hacen una labor social ahí en el sector de Maipú. Los días jueves están dando almuerzo, los días sábados también. Se ganan ahí con los coleros que le llaman de la feria y comparten con ellos también un momento de ayuda, también comparten la palabra. Si tú quieres ser parte de este grupo de personas, puedes llamar también al teléfono 961276839, te comunicas con ellos y tú le dices, yo quiero hacerme socio de ustedes, hacer un aporte en lo que tú puedas, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 50.000 pesos, en fin, lo que tú quieras, pero puedes también ayudar a Fundación CENAF. También saludamos a la iglesia Betel, que está ubicada ahí en Alejandro Petión, 4024, a su pastor Israel Miranda, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Sean ellos también bendecidos, también contamos con su apoyo. Y saludar a algunos hermanos que me piden que los salude, por supuesto. Saludo a Paola Quiroz, a Trinidad Vargas, a Roberto Rodas, a nuestro hermano Ico, Paulina, su esposa y familia, al pastor Eduardo Acevedo, a la familia Salazar Garrido. Quiero saludar en forma especial también a mi suegra. Ella estuvo bien delicadita de salud y no se pierde el programa. Ya a Cora Quiroga y a don Julio, que ellos también ven nuestro programa todos los días que estamos saliendo, por supuesto. Al pastor y capellán Eduardo Quirós, a Jorge y a Jonathan Guzmán, a nuestra hermana Isela, a nuestro hermano, usted hace poquito lo mencionó, nuestro hermano Hugo Acevedo, ahí en la iglesia de Aedo en Argentina. Hugo, seas muy gran amigo, muchos años, seas bendecido. Sebastián, Tati, Allison, líderes juveniles de Templo Esperanza Viva, y a todos sus jóvenes. Pues saludamos a todos aquellos que comparten con nosotros y que están siempre viendo su programa, la entrevista de la semana. Tengo otra pregunta muy importante, Pastor Marco Zárate, que tiene que ver un poco qué tipo de apoyo reciben los estudiantes durante el programa, tanto en lo académico como en lo personal. Bien, yo diría que primero debemos de entender que todas las personas que quieran estudiar deben de tener por lo menos algunos requisitos básicos. ¿Por qué hablamos de apoyo? Porque vamos a acompañar a las personas en su proceso. Entonces estas personas deben de tener por lo menos la educación secundaria terminada. También deben de ser mayores de edad
y si vienen de parte de una iglesia tienen que tener por lo menos una carta pastoral que indica que sus pastores están de acuerdo con la labor que usted va a ejercer. Si son personas locales, independientes está bien, pueden tener un diálogo primero, tienen que tener una charla para saber si está en un ministerio activo o no y conocer un poco el funcionamiento. Personas que están en una actitud irregular delante del Señor, como en adulterio, o personas que están en convivencia, o personas que están sometidas en problemas de droga o alguna otra razón, están impedidos de participar en este tipo de acciones en forma pública. Pueden colaborar como cualquier persona, pero de ser un capellán formal no se puede ser, porque la ley misma prohíbe que toda persona que está en una participación pública debe de tener antecedentes intachables, correctos, ¿ya? Así que lo advierto porque hay gente que ha venido a preguntar y resulta que cuando se le ha mirado son personas que están en una situación irregular, tanto delante de Dios como del servicio mismo. Pero también sucede, pastor, que si ellos restauran su situación, obviamente si estas personas existe una reconciliación con Dios y se ve el testimonio y todo esto, obviamente en un futuro podrían... Sí es posible. Sí es posible. Es posible. Cualquier persona, porque ninguno de nosotros está libre de no cometer alguna equivocación. Pero yo quiero decirle que sí, volviendo al orden, toda persona tiene las puertas abiertas. Amén. Entonces, volviendo a la pregunta. A la pregunta, sí, por supuesto. Mira, pensaba un poquitito en el apoyo. Primero quiero decirle que todos los profesores que van a acompañar este proceso son personas egresadas formalmente de seminario. Todos tienen calificaciones en sus tareas y son especialistas en sus áreas. Así que estas personas van a ser de mucha ayuda en cuanto a las clases. Pero el alumno puede contar con una asistencia permanente. Usted va a poder tenernos como compañero en su camino. Usted va a poder preguntar cuando lo necesite, llamar cuando lo requiera. Además, disponemos de una biblioteca de investigación abierta que compartimos con las personas que toman estos cursos para que tengan lecturas y para que puedan también hacer investigación en algunos de estos casos. Así que ya ve, hay consejeros, hay profesores, hay materiales que se le van a entregar. Por el otro lado tiene una asistencia personalizada porque cada área de la capellanía se diferencia en su participación pública. Algunos lo hacen en una obra social, otros lo hacen en deporte, otros lo hacen en acciones carcelarias, otras personas trabajan con hospitales, otros trabajan en lugares educativos o universidades, etcétera. Hay mucha diversidad y cuando el Señor propone y llama, nosotros estamos abiertos a observar, conocer y ayudarles, por supuesto. Estas son colaboraciones a los que estudian. Amén. Esos son parte de los requisitos, por supuesto, porque existe un proceso que nosotros tenemos y dentro de ese proceso está lo primero que es la inducción. ¿Esta inducción tiene un tiempo, Pastor Marco? Sí, es una introducción. La introducción al programa es una revisión bíblica del servicio. Dura 4 meses. Así que esta inducción o instrucción primaria son 4 meses. Después de esto, una persona puede tomar este curso de un diplomado ya más especializado que dura 8 meses. De los 8 meses, 4 son comunes y los últimos 4 se diferencian por área de servicio. Así que en los primeros 4 tenemos clases comunes y en las otras 4 áreas de especialización en el área que usted vaya a trabajar. Si es hospitales, si es cárcel, si es deportes, si es obra social, etc. Usted define el área que va a trabajar y sobre eso trabajamos un poco la ayuda local. Amén. Entonces, como lo indicó el pastor Marcos, existe un periodo de 4 meses que viene siendo una introducción, inducción, y después viene un proceso de 8 meses con los cuales ustedes ya también se dividen en 2 fases
4 meses y 4 meses donde ya va a poder, se puede evaluar y puede recibir como un grado como de diplomado. Sí, es Pues, un diplomado. Es un diplomado. Y donde obviamente también queremos poder evaluar también para ver si de todo esto, porque no es llegar y solamente inscribir personas y que recibamos todo esto, o sea, se cancelen las mensualidades, no. Nuestra comisión de capellanes no tiene como objetivo ni como plan, ni siquiera se nos ha pasado por la mente esto. Nosotros queremos realmente formar personas que tengan este llamado de servicio para con la comunidad, que, como decía el pastor, que no tan solo vayan a cubrir un área espiritual, sino que más bien integral, es decir, muchas áreas, obviamente, de las personas. Entonces, ¿qué planes también hay a futuro con el programa y en este término y en los términos de crecimiento e innovación? Bueno, cuando hablamos de que es un proyecto que va más allá, porque la innovación viene en el proceso en que esto va creciendo. Cuando uno se empieza a involucrar en un área de servicio, va aprendiendo de ella. Por ejemplo, si va a un hospital, va a aprender la parte ética, cómo tratar a los enfermos, cómo tratar a los familiares, el proceso para ingresar adentro del hospital. Yo creo que tú has vivido esa experiencia. Sí, sí, por supuesto que sí. Doy gracias al Señor porque he podido cumplir esa función como capellán hospitalario. He trabajado fuertemente ahí en el Hospital San Juan de Dios, ubicado en el sector de, bueno, esto hoy día está ahí en la Santiago Centro, hoy día sí, puede ser, en Matucana con huérfanos, y doy gracias al Señor porque se abrieron las puertas ahí, y obviamente hay harto que aprender ahí, no es llegar y partir nomás, ya vamos así como llanero solitario, y entregarme nomás a ir a orar por los enfermos, no, tiene que haber una preparación, usted tiene que orar al Señor, tiene que ir también con mucha seguridad y con un trato especial a la familia. A veces ahí usted se encuentra, pastor, me ha tocado el caso con enfermos terminales, y usted no puede llegar y decirle a la familia, no sé, pues confíen en el Señor, de aquí va a salir caminando, su papá, en fin, va a salir de aquí airoso y todo el tema, y al otro día fallece. Entonces uno también no puede crear falsas expectativas, y todo esto obviamente lo recibe en la preparación, ¿ya? Y que cuando uno está estudiando, y obviamente se prepara para poder atender bien a la familia y dar a entender que este proceso de estar en el lecho de la enfermedad y el dolor es especial. También he cumplido un poco de capellanía comunitaria, en campamentos, pues hemos podido estar trabajando en todo ello, y también hay que tener, y yo creo que cada capellanía, Pastor Distinta. Marco, es distinta una de la otra. Sí. Usted ve como nosotros vestimos con camisa con cuello clerical, quizá un día vamos a estar hablando de esto, el significado del cuello clerical, pero también en la capellanía deportiva usted no puede, no va de esta manera, tiene que también estar vestido o de otra manera. También por ahí tuvimos una inducción nosotros con lo que fue la capellanía deportiva, con el capellán Luis Sepúlveda, que él es capellán de la deportiva de la FCA, y estuvimos en una inducción con Pedro Figueroa, que estuvimos conversando un poco, y es en realidad una capellanía bien compleja. Y así, capellanía deportiva, hospitalaria, carcelaria, comunitaria, con matrimonios, con niños, en fin, diferentes capellanías que se pueden ir trabajando de acuerdo a la necesidad. Tenemos desafíos. Sobre los desafíos y el futuro del programa, ¿cuáles serían nuestros mayores desafíos? Bueno, yo pienso que lo primero como desafío necesitamos llegar a nuevas personas y con esta vocación que el Señor propone en los corazones, identificar a estas personas y ayudarlas. Hemos visto mucha gente que quiere involucrarse en el ejercicio sin estudiar, o bien personas que están haciendo tareas pero cometen errores, bueno, por un lado educativos, sociales, por el otro lado éticos,
o morales algunos. Y esto es justamente el problema del por qué tenemos que cuidar la tarea de la capellanía. Porque las infracciones que comete una persona dan mal testimonio, así el trabajo de otro se va obstruyendo. Entonces, nuestro desafío es perfeccionar o ayudar a perfeccionar a los capellanes, y no nos interesa tener muchos capellanes, sino capellanes que estén haciendo correctamente su tarea. Una de las cosas que debemos de aprender como desafío es a que todo capellán rinda cuenta. Es decir, una cosa es estudiar y otra es que vaya siendo supervisado de vez en cuando para ver cómo vas, de ver un poquitito cómo ayudarte a corregir a cosas que en el camino a veces se van descubriendo o se van desviando del propósito. Así que nuestra convocatoria es un desafío. El hecho de tener exigencias como cuarto medio o que cumpla estos programas de estudio antes de salir en forma pública es un desafío para muchas personas, y otros que ya están en el ejercicio vengan a capacitarse. Bueno, nuestro desafío es llegar a la mayor cantidad de gente que quiera pasar por este filtro para poder ordenarse correctamente delante del Señor y de la gente a la que servimos. Bueno, y si a usted le interesa ser parte de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, señor productor, es factible poner el teléfono ahí. Ahí va a aparecer un número telefónico en donde usted lo puede anotar, puede hacer el llamado, y usted se va a dar cuenta que ahí va a estar hablando con el obispo Daniel Romo, y usted le puede hacer todas las consultas, averiguaciones que necesite para formar parte de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Bien dice nuestro pastor Marcos Zárate, hay una diversidad en donde trabajar. A lo mejor nosotros hemos nombrado alguna, pero usted dice, no nombraron, por ejemplo, poder querer trabajar, no sé, con X cosas. No, usted puede hacer capellanía eso también es interesante, pastor, que a veces encapsulamos todas las cosas. Siempre creemos que el hospital, la cárcel, los emigrantes, la comunidad, pero no, hay otras áreas donde... Sí. Que menos nos imaginamos también, donde se puede trabajar. La tecnología, por ejemplo, las redes, los canales de medio audiovisual, son muchas formas que uno puede servir. ¿Ya? Atender a las personas que están con problemas electromecánicos, ¿verdad? O atender personas que están con acciones terminales como el cáncer, el SIDA u otra razón. Uno puede ser especialista en un área, ¿ya? Y esto es justamente la tarea y el desafío de capellanes. Es perfeccionarnos en la tarea y abarcar áreas que sean efectivas para el Señor y para la iglesia. Sí, por ahí estuvimos conociendo un capellán también, que hay un trabajo en colegios. Sí. Usted puede hacer un trabajo también en la universidad, en el colegio, en algún hospital, no tan solo con enfermos, sino que hay clínicas que tienen, por ejemplo, niños, la escuelita de donde están niños con cáncer, o con TEA, o gente que se está dializando. En fin, por eso le digo, mis hermanos, hay una gran amplio gama. Variedad, por supuesto. Así que existe una red de... Bueno, y también creemos que... también queremos decirle que si usted tiene alguna preparación, porque también estamos recibiendo, obviamente, personas que están partiendo de la nada, ya, pero que tienen esta vocación de servicio y que obviamente van a tener que pasar todos estos procesos, ¿cierto, pastor? Sí, pero también tenemos personas que de repente han pasado algunos procesos de estudio, y obviamente también nosotros vamos a considerarlo, por supuesto, si es que tiene alguna preparación teológica, toda eso sí, también debemos ayuda. de entender que todas las personas tienen distintos llamados y distintas formaciones. La capellanía internacional no puede desconocer lo que cada uno tiene. Nos vemos la obligación de consultar, sí, a ver qué es lo que tiene acreditado o no. Y evidentemente sobre la misma base que usted tiene, ayudamos a las personas a continuar la tarea para adelante. No se importa que usted se sienta parte de esta gran familia, ¿ya? Le invitamos, participe, llame por teléfono al
al número que está ahí en pantalla y a través de esto usted también informe que está interesado en participar en esta comisión. Ya, con mucho gusto le ayudamos. Amén. En este su programa Día a Día estamos hoy, organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, en su espacio La Entrevista de la Semana. El obispo Marco Zárate ha estado con nosotros, conocimos un poquito más, lo hemos visto en otros programas. Saludamos también a los pastores de Depaín también, gracias por también compartir con nosotros. Y pastor, estamos ya a puertas ya de terminar nuestro programa. Quiero que usted pueda saludar también a su congregación, saludar a su esposa, a sus hijas, por supuesto, y gracias por estar con nosotros. Bueno, agradecidos al Señor por esta tarea que tiene que ver con el corazón de Dios. Cuando el Señor miró a la multitud que se había ido caminando para esperarlo, Él cuando bajó venía tratando de salir de las tareas para descansar con sus discípulos, pero la multitud estaba ahí. Y entonces cuando Jesús los vio, en vez de enojarse, tuvo compasión de ellos, ¿ya? Y los vio como ovejas sin pastor. Esto es exactamente la mirada de la capellanía, que no miramos con desagrado el atender o ayudar. Esta es nuestra tarea, ¿ya? Queremos de esta forma también saludar a los hermanos que nos acompañan allá en Colina, ¿ya? Hermanos que también sirven al Señor, los que están en Ñuñoa, también la comunidad de Ñuñoa que asisten conmigo. Dios les bendiga a todos, cada uno. Los hermanas y hermanos que están en Punta Arenas, que son parte de esta tarea también, Dios les bendiga. Estamos siempre en oraciones por ustedes. Los hermanos que se encuentran también en Mendoza, también bendecimos la obra de ustedes. Queremos que Dios les use grandemente en sus capellanías. Dios les bendiga, ¿ya? Gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Será hasta otra oportunidad en la entrevista de la semana. Muchas Dios bendiga, gracias. igual. Dios te Bendiciones, bendiga, pastor. igual. Gracias por estar con nosotros.